español del momento, en que no se hace prácticamente casi ninguna película de autor. Si se quiere, pues quizá las de Edgar Neville, las de Carlos Serrano de Osma, la película que hizo Enrique Herreros, María Fernanda de la Jerezana, pero en el cine español de los años 40 no hay prácticamente ninguna película que responda a un planteamiento, digamos, de cine de autor, ¿no? De alguien que quiere expresar su mundo, sus sentimientos, su forma de entender la vida a través de una película. Y este hombre, Llorens Llobet Gracia, lo hizo, ¿no? Pero al margen de esa cuestión puramente coyuntural de que dentro del cine español del momento la película sea insólita, es que realmente la película tiene un valor en sí extraordinario, ¿no? Es una película en la que hay tal cantidad de ideas de puesta en escena, de utilización de los medios expresivos puramente cinematográficos para contar lo que quiere contar, hay tal concisión, tal capacidad para la elipsis, para transmitirnos la historia y los sentimientos del personaje a través de medios estrictamente visuales y cinematográficos, que no deja de ser una película excepcional y sorprendente, ¿no? Y la verdad es que cuando yo he vuelto a ver la película, que hacía tiempo que no la veía, me ha vuelto a impresionar muchísimo y emocionar, ¿no? Es una película que yo veo con mucha emoción, ¿no? Se me pone un nudo en la garganta en varios momentos. Es una película en la que cualquier persona que ha vivido siempre dedicado casi exclusivamente al cine tiene que sentirse identificado e implicado, ¿no? Y finalmente quería aprovechar la ocasión para decir que para mí, y supongo que para vosotros también, es un honor compartir la mesa con G. Caín, porque hemos aprendido mucho en un oficio del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, pues ya han visto ustedes, gracias Fernando. Vamos a ver Vida en sombras. Yo también les querría decir una mínima cosa, es que a lo largo de una filmografía gigantesca, pocas veces Fernando Fernán Gómez, yo creo que ha estado más auténtico y más dando todo lo que lleva. Probablemente ha hecho muchísimas películas donde estaba genial, con un oficio, él es un gran dominador de su oficio, pero en esta película hay un Fernando Fernán Gómez que no tiene nada que ver. Yo creo que era partícipe, como hombre tan inteligente que ha sido siempre, de que estaba en una aventura que no tenía nada que ver con lo que hasta entonces había hecho y que probablemente tuvo que pasar mucho tiempo para encontrarse con El espíritu de la colmena, que es otra película también muy personal, donde Fernando Fernán Gómez nos da otra medida. Aparte de eso están maravillosos todos, María Dolores Pradera, todo el reparto, y yo creo que luego podremos hablar, y no es exagerado, de por lo menos 8 o 10 momentos que tiene esta película o escenas aisladas fantásticas e inolvidables. Pues para nosotros es un orgullo presentarles a ustedes Vida en sombras, de alguien que es más que un cineasta, es como un hermano nuestro. Vamos a verla. Bueno, pues aquí estamos, de regreso de otro mundo, del mundo de Vida en sombras. La película es del año 1948, decía al principio, y para que no haya dudas, que se estrenó en el 53, pero después de un auténtico calvario. Pero la película está hecha en el 48, escrita en el 47, y bueno, durante ese calvario, y ya hablaremos ahora de todos los problemas que hubo durante el rodaje, digamos que el año 48 empieza con el asesinato de Mahatma Gandhi, nada menos. Después se produce en España un hecho cinematográfico sin precedentes, yo diría hasta hoy, que es el estreno de Gilda. La película realmente prácticamente no tenía ningún tipo de censura, pero los espectadores creyeron que cuando se quitaba voluptuosamente el guante Rita Hayworth, que eso era un striptease de verdad y que no solo quedaba en el guante. Entonces produjo un impacto enorme. También cuando Glenn Ford abofeteaba a Rita Hayworth, la gente aplaudía, otros silbaban, pero bueno, fue una película, ya lo saben ustedes, que ha marcado casi época en España. Por otra parte, es el año que muere Sergio Mikhailovich Eisenstein, que es el gran director del cine, el autor de una obra pues imperecedera, como es El acorazado Potenkin, aparte de Iván el Terrible, La huelga, etcétera. Se publica por vez primera Viaje a la Alcarria, una de las mejores obras de Camilo José Cela, probablemente uno de los mejores libros de viaje que se han escrito. Digamos que también es el año en que nace el Estado de Israel,
que a España vienen dos grandes figuras, el Sir Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, y el cantante Jorge Negrete. Naturalmente, el gran apogeo, se ríe Fernando Méndez Leite, y la gran acogida fue, por supuesto, para Jorge Negrete, cuya llegada a la estación en tren, hay muchas fotografías, es algo increíble porque eran miles de personas. Y en cambio para lo de Fleming, bueno, fue reconocido, pero no tanto. Solo una ciudad, Gijón, le hace una estatua que él inaugura personalmente. Mueren dos padres del cine en ese año. Lumière, Louis Lumière, que es el inventor, junto con su hermano de este medio del que ha salido hasta eso que llaman ahora lo audiovisual. Y por otro lado, el auténtico padre, que es David Ward Griffith, que es el que inventa el abecedario, el primer catón y la primera gramática del cine. Digamos que también fallece Braque, que es el padre junto con Picasso de la pintura cubista, y que, bueno, en ese año además, poco antes gana la Bienal de Venecia. Se celebra una Olimpiada muy austera en Londres, el año 48, evidentemente, todavía está la guerra al lado, y destaca Zatopek, que gana la medalla de oro en los 10.000 metros y la de plata en los 5.000. Digamos, para ya ir acabando este año, que muere Franz Lear, el rey de la opereta, que es un hombre que ha escrito y ha musicado pues La viuda alegre, El conde de Luxemburgo, etcétera, y que el premio Nobel de Literatura va para Thomas Eliot, el gran poeta, y que el Shah de Persia, es la noticia que recoge lo que entonces no se llamaba prensa del corazón, pero sí todas las publicaciones, no solo españolas, sino europeas, norteamericanas, el Shah repudia por primera vez a su primera esposa, la egipcia Fauziya. Luego ya saben ustedes que repudiaría también a su segunda esposa, Soraya. Ese es el año 1948, y en este año, pues, Lorenzo Llobet Gracia tenía unas enormes preocupaciones por lograr, como fuera, terminar su película, que había sido muy mal acogida, no le dieron permisos de importaciones, tenía muchos problemas ya incluso en guión, ¿no? La película no se la autorizaron, y bueno... Sí, le obligaron a hacer algunos cambios de... Porque no les parecía una película, les parecía como un documental. Y sobre todo el problema es que la clasificaron en tercera categoría, que era la mínima clasificación, y que impedía, por supuesto, obtener permisos de importación a la distribuidora que la pusiera, y además con esa categoría no se les permitía estrenar las películas en salas de estreno ni de primer reestreno. Luego esa tercera categoría, después de hacer unos cambios, se la revisaron ligeramente, y finalmente la película se quedó en las estanterías durante 5 años y finalmente se estrenó, como has dicho, no en el Novedades, que no existía entonces, sino en el Actualidades, que era aquel cine que ahora creo que es el Banco Atlántico. Estaba en la Gran Vía de Madrid, bajando hacia el Coliseo a la derecha, ¿no? Sí, o sea, era el siguiente al Palacio de la Prensa, bajando hacia el Coliseum. Era un cine especializado en noticiarios, en documentales, en dibujos. Sí, y luego ya pasó a programar películas de argumento. Y en el cine Boy, que después se especializó en versión original, fue yo creo el primer cine que tuvo versiones originales en Madrid. Bueno, pues ¿qué os ha parecido volver a ver otra vez Vida en Sombras? Yo siempre que veo Vida en Sombras, siempre me hago una pregunta que obviamente vosotros no me la sabréis contestar. Y es si esta película tiene la misma capacidad de emoción para el público en general que para los cineastas. Porque como esta película se ha visto tan poco recientemente, y es una película que hemos visto todos nosotros y la manejamos y hablamos de ella, yo a veces pienso, digo, no será una película muy específicamente sobre el mundo del conflicto interior, una reflexión sobre el oficio del creador cinematográfico que nos llega especialmente a los que nos dedicamos a este oficio y que a lo mejor al público en general le puede resultar un poco más distante, o tendrá también una lectura específica para el público en general. Esa es un poco la pregunta que yo me hago después de volver a ver Vida en Sombras. Eso lo vamos a saber dentro de 10 o 15 días con las cartas, que aquí ya sabes que se reciben cartas. ¿Pero qué opináis de esto? Hay algo que yo creo que es interesante saber, de cómo esta película pudo burlar el cerco del idioma y ser apreciada por gente que no sabía nada de español, y la película no tenía títulos, que fue cuando yo se la pasé a los directores de este festival de Telluride en mi casa de Londres. Y se quedaron mudos realmente de lo que estaban viendo. No entendían nada de lo que decían los personajes, pero entendían perfectamente qué cosa era la película. Pero no era un público normal, eran especialistas en cine. No, estos además son ultra especialistas, pero en realidad... Estamos en las mismas un poco. No, había una frase de Anatole France que a mí me gustaba mucho, que decía: el deber de un crítico
es pasearse entre obras maestras. No importa esas obras maestras las acojan ahora o dentro de muchos años. Y eso es en realidad lo que hay que hacer con películas como esta. Es decir, si la gente no la ve, bueno, peor para la gente. Bueno, claro, es evidente. Yo creo que la pregunta de Antonio está bien planteada, porque efectivamente es una película que a los que nos dedicamos al cine, lógicamente, nos llega de una manera directísima, porque